en esta radio La Roca, una radio que tiene una hermosa difusión y un lindo alcance. Y gracias por la invitación, pastor, pastora. Y sí, vamos a tocar este tema tan hermoso como es el de la cruz, ¿no? ¿Cuál es el ítem de hoy? El significado de la cruz. El significado de la cruz. Pero yo antes de entrar en el tema, ¿no? Quiero agradecerle al pastor y bueno, ustedes conocen ya que el pastor con la pastora han abierto las puertas de un local para hacer cultos y creo que ya van 3 semanas, ¿no? Sí, 3 semanas estamos trabajando. Hoy vamos a estar, me invitaron para estar, voy a estar a la tarde a las 19:30 horas. 19:30 horas. Comenzamos el culto, sí. 19:30 horas. La calle es la calle Llorente 6020. Está entre Rafael Obligado y Ruta 3. Rafael Obligado y Ruta 3. Acá tengo anotado. Sí, sí. En el templo Intercesión. Ahí vamos a estar, ya estamos haciendo culto, ahí los pastores están haciendo culto y para mí va a ser un privilegio estar en esta tarde. Un lugar hermoso, está sobre asfalto, muy lindo, y ya se está juntando un lindo grupito de hermanos, de personas, hay gente nueva también. Amén, sí. Y como todo comienzo, es un desafío, ¿no? El otro día hablé sobre la palabra desafío. Desafío es una situación difícil o complicada. Y toda apertura de una obra es un poquito difícil, complicada al principio. Aunque siempre va a haber luchas y dificultades, ¿no? Pero lo importante es que haya gente con deseos de aceptar los desafíos que Dios da. Porque abrir una iglesia es un desafío no solamente del hombre, sino que es un desafío de Dios que le da a un hombre para que o un hombre o una mujer, lo pongan en práctica. Amén. La vida misma es un desafío cada día, ¿no? Así que les invitamos para esta tarde a las 19:30 horas, les repito, la calle Llorente 6020 entre Rafael Obligado y Ruta 3, en el templo Intercesión. Ahí le vamos a estar esperando, van a ser todos muy bienvenidos, acérquense. Todos los amados son invitados, los que nos están escuchando, acérquense, aunque sea por curiosidad, pero acérquense. Aunque sea porque vean cómo somos los seres humanos, especialmente los argentinos. Somos muy curiosos, especialmente los cordobeses, yo soy cordobés, muy curioso, ¿no? Y bueno, acérquese. Cuánta gente que se ha acercado por curiosear y hoy son siervos y siervas de Dios, que andan predicando por el mundo, ¿no? Así que le vamos a estar esperando. Y estaba escuchando al pastor cuando hablaba sobre la palabra cristiano, ¿no? Y esto es lo que algo vamos a hablar en esta mañana. Y había una localidad a donde se burlaban porque los primeros hermanos, ¿quién le puso el nombre de cristiano? La propia iglesia. No, porque todos creen que la palabra cristiano salió de entre lo de la iglesia, no. Había un lugar donde la característica de ese pueblo, de esa pequeña ciudad, era la burla, eran burlistas. La palabra cristiano aparece 3 veces en la Biblia. Y se imagina el que sigue a Mahoma, maometano. A Buda, budista. Amén. ¿Cierto? Sí. Entonces, en aquel tiempo, en este lugar, tenían la característica de burlarse de la gente, los famosos burlistas, están en la Biblia. El asunto es que llegan a predicar a esa ciudad y, claro, hablaban tanto de Cristo, los hermanos, hablaban tanto de Cristo, que estas personas de ese pueblo se empezaron a burlar de estos que hablaban de Cristo. Amén. Y agarraron y dijeron, a esto le vamos a decir, riéndose y burlándose, cristianos. Y se le burlaban en la cara. ¿Y cómo es? Cuando el diablo, mire, él quiere decir algo que dije ayer en un lugar, ayer estuve con mi abogado y estábamos conversando, que es cristiano también. Y le dije algo a una persona que estaba ahí en el estudio, muy, muy mal esa persona. Le dije,
si usted conociera a Cristo y se acerca a Dios, se va a dar cuenta que la maldición que usted tiene ahora va a ser transformada en una bendición. Porque toda maldición que caiga sobre nosotros los que confiamos en Dios y que burlonamente muchos nos dicen cristianos, los famosos aleluya nos dicen, ¿no? Sí, aleluya. Pero tenemos una característica maravillosa, y yo lo he comprobado en mi vida. Este año cumplí 37 años de predicador, y comprobé de que Dios, este Dios que es tan maravilloso, tiene entre tantas características perfectas, porque Él es perfecto. Cada característica de Dios es perfecta. Tiene la bendita costumbre, por eso vale la pena ser cristiano, de que cada maldición que nos larguen a nosotros se transforma en una bendición. Él la transforma en una bendición. Y estoy seguro que hay gente que en esta mañana está bajo el peso de alguna maldición, porque una maldición, señoras y señores, es un peso, es una carga. Hace un tiempo levanté una bolsa de cemento, 50 kilos, me agarró un derrame en el ojo. Fue una maldición esa bolsa. Bueno, después me operaron y gracias a Dios acá estoy, ¿no? Pero cada maldición es un gran peso. Hay lo que se conoce, ¿no? Maldiciones generacionales, ataduras generacionales. Hay maldiciones que se transfieren por los genes. Por ejemplo, las maldiciones de las enfermedades, las maldiciones de las adicciones. Amén. Que se transfieren de genes, o sea, de genes, de generación en generación. Igual que el carácter, ¿no? Sí, bueno, ni hablemos de eso. Sí. No. Tremendo, terrible. Porque aunque usted no lo crea, yo estoy hablando de algo que tiene una connotación tremenda y unión tremenda con el tema que vamos a tocar, de la cruz. Entonces hay maldiciones que pesan. Por ejemplo, en mi caso particular, aunque mi papá no fue un borracho, la única vez que lo vi tomar vino a mi papá fue en los asados. Se tomaba medio vasito de vino. Pero ¿quién les habla? Yo no me tomaba un vasito de vino. Fui un borracho tremendo, terrible. Todos mis hermanos fueron borrachos. Yo aprendí a emborracharme de mis hermanos. Yo soy el menor de 16 hijos. Mi papá y mi mamá tuvieron 16 hijos. Yo soy el menor de todos. Y te imaginas, menor de todos, salía con mis hermanos grandotes. ¿Y a dónde íbamos? ¿A dónde iban ellos? Nunca me había olvidado tomar cerveza con maní y papitas fritas. Pero después de la cerveza venían los vinos, todo, unas mamúas impresionantes, y yo aprendí a tomar ahí. Y fui creciendo y bueno, entré en la vida militar y bueno, me transformé en un borracho, ¿no? Y siento que mi papá no era una persona borracha, ¿no? Pero había tíos míos que eran borrachos. O sea, ¿ves? Se va pasando de generación en generación. Lo negativo se pasa. Mire, es más posible que pase, se transfiera una maldición que una bendición. Porque la maldición es como, no es que la bendición no tiene fuerza, pero la maldición tiene un poder satánico tremendo, tan terrible, que produce unos daños tan profundos que se van pasando de generación en generación. Amén. Son más firmes, son más sólidos. Bueno, entonces, pero Dios, cuando nosotros venimos a Cristo, empieza a transformar. Primero quita las maldiciones generacionales. En mis hermanos tuvo que quitar por la sangre de Cristo, ¿sí? Por la sangre de Cristo. Quitó todas esas ataduras generacionales que se fueron transfiriendo de generación en generación en la familia Gómez. Estoy hablando del alcohol nada más, pero después un montón de cosas más, ¿no? Tremendas, terribles, ataduras satánicas, diabólicas, como era el orgullo, la mentira, la vanagloria. En cuanto a la mentira, tremendo, terrible. Yo era el campeón de la mentira, ¿no? Y del engaño, de la falsedad, de la hipocresía. Y no tengo vergüenza de decir esto, al contrario, me dirijo a los que están en esa condición y que pueden salir de esa condición gracias a Cristo, ¿no? Entonces, le pusieron cristiano. Y usted, fíjese cómo ahí vuelve a saltar
que Dios transforma una maldición en una bendición. Toda maldición que pesa sobre vos y no conoces a Cristo, pero te entregás a Cristo, le rendís tu vida a Cristo, Dios sabe lo que hace. Toda maldición que pesa sobre vos, Él la va a transformar en una bendición. Amén. Y te vas a sorprender como estoy sorprendido yo con mi familia, que siendo lo que fuimos y que pesaba sobre nosotros tantas maldiciones, hoy somos libres de eso, y lo que pesa, si es que se le puede llamar peso, ahora sobre nosotros, ¿sabe qué? Bendición. Amén. Amén. Gloria. Que fue lo que Dios transformó, la maldición en bendición. Y hoy somos personas libres, bendecidas y felices. Ahora, fíjate vos, lo que usaron de burla, Dios lo transformó en una bendición. Ahora, ¿qué significa la palabra cristiano? Porque tiene un significado que yo le voy a decir, y está en la Biblia, ¿eh? Ojo que no hablo nada que no sea bíblico. Y ahora pasamos a este tema de la cruz. Ahora, pero esto tiene que ver con la cruz, Amén. 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 ¿no? Ahora, ¿qué significa la palabra cristiano? Porque hoy, señoras y señores, sin el ánimo de ofender, porque no es mi intención, sino de enseñar, porque esa es mi vocación, Amén. es mi tarea, mi obligación y el mandato que pesa sobre mí. ¿Qué significa cristiano? Porque el tema es que lamentablemente tengo que decirle que el cristiano se ve muy poco en estos últimos días. ¿Y qué está queriendo decir? Qué duro es esto, ¿no? Pero el grueso de la iglesia sobre la tierra dista mucho de mostrar lo que es ser cristiano. Porque cuando yo le diga lo que significa la palabra cristiano, usted se va a sorprender. La palabra cristiano significa dos cosas, no 3 ni 4, 2. Y pare ahí. Repito, la palabra cristiano significa dos cosas, no significa ni 3 ni 4, 2. Primero, significa seguidor de Cristo. Por eso le pusieron cristianos ahí, burlándose. Es alguien que sigue a Cristo. Es alguien que habla de Cristo. Como nosotros no podemos estar sin predicar de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque es tanto lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, es tanto lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, que nosotros no podemos parar, no podemos frenar de hablar de Cristo. A mí me recomendaron en estos días que pare un poco la mano, que ponga la pata en el freno, que baje un cambio, como dicen, pero yo no puedo. Y sigo aceptando invitaciones, y bueno, hace 37 años que estoy predicando y todo, pero es increíble la cantidad de invitaciones en estos últimos 10 años, de una multiplicación, pero yo no puedo decir que no. Amén. El otro día con la cama al hombro, y me fui a predicar, y esto y lo otro, o sea, no podemos dejar de hablar de Cristo, porque es tanto lo que Él ha hecho. Yo ¿sabe lo que dije una vez? Si yo hubiera sido Jesús, yo José Luis Gómez no lo perdono. Menos mal que no soy Jesús. Menos mal. Pero siendo lo que yo fui, si usted supiera lo que yo fui, lo que yo era, yo no puedo creer que haya habido perdón para mí, para una persona como yo. Sin embargo, acá estoy. Y ya hace 37 años que estoy predicando, y espero por 38 años más, y después 38 años más seguir predicando. ¿Me entiende? Entonces, en primer lugar, la palabra cristiano es un seguidor de Cristo. Amén. Es un servidor de Cristo. Es alguien que habla de Cristo. Es alguien que predica de Cristo. Por esto felicito a todos los hermanos y los animo, sigan hablando de Cristo. Mire, si usted no es teólogo, no se haga problema, porque yo tampoco lo soy. Vivo estudiando, hace un tiempo que me levanto a las 4 de la mañana para estudiar, hace 30 y pico de años, pero no me considero un teólogo, simplemente soy alguien que habla de Cristo. Aleluya. ¿Sabe lo que me preguntaron hace un tiempo en un congreso? Porque yo creo en el éxito. A muchos no les gusta el éxito. A mí sí me gusta porque está en la Biblia. Y la Biblia, Dios es el interesado número uno en que yo sea un hombre de éxito. ¿Sabe por qué? Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de éxito. No conoce el fracaso, la derrota. Entonces, y aparte la palabra éxito la inventó Dios, no nosotros. Y la palabra éxito no es de esta tierra, es del cielo. El cielo me da la concesión para que yo sea un hombre de éxito. Toma vos. Aleluya.
Ahora, escucha esto. Entonces, basado en esto, nosotros tenemos que ver un segundo significado de lo que es ser cristiano. Podés ser, no podés ser un teólogo, un pastor, un apóstol, un profeta, que Dios bendiga a todos los que tienen oficio. Pero ¿sabés que me preguntaron en un congreso hace un tiempo en qué radicaba mi éxito? ¿Sabés en qué radicaba mi éxito? ¿Y por qué todo me va bien? Porque yo hablo de Cristo. Mi mensaje es cristocéntrico. El mensaje de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, señoras y señores, es cristocéntrico. El mensaje central, principal de la Biblia es Cristo. Y te quiero decir algo. No importa que no conozca mucho la Biblia. Preocúpate por aprender cada día más, como hago yo. Y querés que te diga 37 años estudiando la Biblia y todavía no la conozco. En parte conocemos. En parte. No se vaya a creer a alguno que me está escuchando que se la sabe toda. Yo creo no saberlo todo, hermano. Por eso digo, cada día tengo que aprender más para enseñar más. Pero yo no me la sé toda. Pero ¿sabes qué es lo importante para Dios? Escucha bien. Dos cosas. La primera es que te portes bien, que tengas buen testimonio. Amén. Amén, gloria. Eso es lo primero. Para Dios, a Dios no le interesa que vos, gloria a Dios si podés obtener tus títulos de teólogo, de profesor de seminario. Gloria a Dios por todo eso. Pero ¿sabes lo que le interesa a Dios? Dos cosas. Primero, que te portes bien. Y segundo, que prediques de su hijo. A mí cuando alguien me habla de mi hijo, yo tengo dos hijos. Damaris, ¿cómo se llama el otro? Amadeo. Los dos, Amadeo y Damaris. Son mis dos hijos. Por lo menos los anoté, decía un amigo mío. Pero, escuche bien. Nunca escuché a alguien que me hablara mal de mis hijos. Pues son dos hijos ejemplares, maravillosos como los tuyos, como tus hijos pueden tener sus errores, igual que mis hijos también tienen alguno que otro error, pero son maravillosos como hijos, nos hacen sentir su afecto como hijos. ¿Y sabés qué lindo cuando te hablan bien de tu hijo? Es maravilloso. ¿Vos te imaginás lo que siente? Mirá lo que estamos hablando, por Dios. Lo que puede llegar a sentir Dios cuando vos estás predicando de Cristo. ¿Se puede negar Dios a bendecir a una persona que habla bien de su hijo? ¿No te das cuenta que ahí hay un secreto? Ahí hay un misterio. Cuando vos hablas bien de Cristo, alegrás el corazón de Dios. Entonces cuando vas y le pedís algo en oración a Dios, ¿sabés qué dice Dios? Este tipo habló bien de mi hijo, lo tengo que bendecir. ¡Aleluya! Porque así es Dios. Porque así de tierno y de amoroso es Dios. Cuando vos hablas bien de Cristo, alegrás el corazón de Dios, entonces todo te va a tener que ir bien. Por eso, aunque estés en problemas y lucha y todo, vos seguís predicando de Cristo, seguís hablando de Cristo, que en su momento indicado Dios te va a sorprender con una tremenda bendición. Es lo que pasa conmigo. Yo me he dado cuenta que mientras vivo hablando de Cristo, todo me va bien. Amén. Ahora, el otro significado de la palabra cristiano, ¿sabe cuál es? Y esto es bravo, ¿eh? Dice que cristiano significa imitador de Cristo. Amén. Imitador. Por eso dice el apóstol, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, fíjate la salvedad. No se entendería bien si el apóstol hubiera dicho, sed imitadores de mí, nada más. Entonces, ¿cómo? ¿Tengo que imitar al hombre? En cierta manera, a los que tienen buen testimonio, sí, como lo tenía Pablo. Pero ni aún así Pablo se tomó el tupé de decir, imítenme a mí solo. Sino que él hace la salvedad, y eso me fascina mucho de Pablo. A pesar de que era un hombre muy rígido, rígido en el sentido de muy estructurado en la palabra, maravilloso, un tipo muy correcto. Pero en ese sentido muestra la faceta de él, que no se atribuía nada de lo bueno a sí mismo. Aleluya. No se atribuía nada de lo bueno a sí mismo,
sino que él dice, sed imitadores de Cristo, como yo soy imitador de Cristo. Dice, ustedes imítenme a mí en lo que ustedes vean que yo imito a Cristo. Entonces, la segunda cosa importantísima del significado de la palabra cristiano es que los cristianos tenemos que ser imitadores, imitar, no ser igual. Amén. Porque nadie va a ser igual a Jesús. Amén. Aleluya. El otro día le dije en un estudio bíblico. Jesús es inigualable, es único en su especie. Qué bueno, es único. Amén, gloria. Pero dije así, es inigualable e insuperable. Vos lo podés superar a Cristo, yo lo puedo superar. No existe un ser humano que supere a Cristo. Y cuando digo superar a Cristo, estoy hablando de que nadie supera la excelencia de su obra en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Anotate esto. Nadie, por más que se santifique, por más que sea buena persona, por más que tenga años de teología y sea maestro en divinidades, que sea teólogo, nadie podrá superar la excelencia de la obra que Cristo hizo en la cruz. Porque el que estuvo en la cruz no fuiste vos ni yo, estuvo Él. Entonces nadie puede superar la excelencia de su obra. ¿Y a qué obra nos estamos refiriendo? ¿A qué obra nos estamos refiriendo? A la excelencia de su obra. Tus obras son muy buenas. Tus obras son muy buenas y tenés que imitarlo a Jesús. Pero nunca lograrán ser tan excelentes ni perfectas como las obras de Jesús. ¿Y saben qué? Y yo no sé, yo creo que estoy hablando con gente inteligente. Porque creo que los que escuchan esta radio, La Roca, a donde se predica la palabra de Dios tal como está, y eso es buenísimo. Por eso yo no voy a cualquier radio. ¿Me entiende? Y no es que me hago el exquisito, no. ¿Para qué voy a ir a una radio donde no se le da importancia a la palabra? Anda vos si querés, yo no. Yo no voy a ir a una radio donde no te permiten predicar con libertad. Y lamentablemente, y no me dejen mentir, pero esto es una realidad. Está pasando, ¿no? Ahora, cuando hablamos de excelencia de la obra de la cruz en Jesús, escuche bien, por favor. Porque, ¿qué es la cruz? En estos 10 minutos pasamos a hablar sobre esto. Escucha, la cruz era un elemento de tormento, un elemento atroz, terrible. Ustedes conocerán la historia, yo no me puedo detener mucho en esto, pero era un elemento de castigo cuyo tormento era indescriptible. Nadie pudo jamás describir lo que se sufría en una cruz. Algo terrible. Para que tengan una idea, la cruz no significaba bendición. Porque muchos creen de que la cruz significó una bendición. No, lo que significó bendición fue la sangre. Por eso dice el apóstol, escuche bien, por eso dice el apóstol, escuche, sangre de cruz. ¿Qué significa? La sangre con la que fue manchada la cruz. Pero la cruz no fue el elemento de bendición. Al contrario, la cruz era un elemento de maldición. Y le voy a decir más, los que morían en la cruz eran considerados malditos. Ahí se ajusticiaba a los delincuentes, a los asesinos, a los violadores. Tremendo, terrible. Y ahí fue para Jesús. Pero el elemento de maldición, de bendición, no era la cruz. ¿Me entiende? Y bueno, muchos lo tienen como un símbolo de la iglesia. Y permítanme decirle, no quiero contradecir, pero tengo que decir las cosas como son. No significaba un elemento de bendición la cruz. Significó bendición el que murió ahí, la sangre que fue derramada ahí en esa cruz, que fue manchada, y esa sangre fue la de Jesucristo. Era tremendo. Dice, la ley decía que tenía que ser colgada la persona y que no tenía que permanecer mucho tiempo allí.
y que cuando la persona que estaba colgada no moría, había que quebrarle las piernas. En algunas versiones que escuché, que leí sobre la historia, había que quebrarle los brazos también. O sea que era un tormento atroz, tremendo, terrible. Entonces, hasta que moría la persona. Generalmente cuando ya le quebraban las piernas, ya expiraba ahí la persona. Y había que sacarlo. Cuando crucifican a Jesús, le fueron a quebrar las piernas, pero se cumplió la profecía que ningún hueso de él iba a ser quebrado. Tremendo, dijo el profeta. Ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Por eso que cuando lo fueron a quebrar, ya lo encontraron muerto a Jesús y no le quebraron las piernas. A los otros sí, posiblemente. Entonces, muere Jesús. En realidad les quiero decir algo, haciendo un paréntesis. Jesús no murió, lo mataron. Porque una cosa es morir de muerte natural o por una enfermedad, otra cosa es que te maten. O sea que Jesús no murió, lo mataron. ¿Y sabe quién lo mató? Los romanos. No, los romanos cumplieron la sentencia. Lo que lo mataron fueron los propios judíos. Los judíos fueron los que gritaron, crucifícale. Si Pilato, aunque ustedes no lo crean, lo quiso salvar hasta el último momento. Sí, según el relato bíblico. Sí. Según el relato bíblico, lo quiso salvar hasta el último momento. Y al último dijo, bueno, me voy a lavar la mano y chao, otra cosa, ¿no? Porque lo juzgaron. Claro, pero el que lo juzgó y lo colgó en la cruz fue los propios, todo se debatió en el Sanedrín. Exacto. Entre los rabinos, los sumos sacerdotes, todo ahí, ellos y bueno. Entonces, y también, ¿por qué no decirlo? Lo matamos nosotros. Pero yo no estaba en aquel tiempo, pero con nuestras actitudes, nuestra forma de ser a veces, estamos implicados en esto, ¿no? Por eso es necesario la cruz. Ahora, el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, entrando en este tema de la cruz entonces significaba un elemento de tormento, pero de maldición. Y quiero decir algo, cuando Jesús está expirando, momentos antes de expirar, dijo algo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice uno de los evangelios, y el otro dice, ¿por qué me has abandonado? Fíjate vos lo que significó la cruz, o el colgado en la cruz, que es Jesús, para que nosotros hoy estuviéramos vivos. Amén. Tremendo, terrible. Ahora, quiero decir algo que quizás les llame la atención. ¿Puede Dios haberlo abandonado a Jesús? Sí. Pero ¿cómo? Para Dios no es nada imposible. Mire, yo le voy a decir una cosa. No sé cómo habrá hecho Dios. No sé cómo habrá hecho Dios. Pero dice que lo desamparó y lo abandonó. Y si la Biblia dice que lo desamparó y lo abandonó, yo le creo a la Biblia y no creo ninguna tesis humana sobre el tema. Porque las tesis humanas no les creo a ninguna. Ni siquiera algunas tesis que puedo llegar a armar yo, ni siquiera las armo las tesis bajo mis propios pensamientos. Amén. Porque todas mis tesis están armadas en base a la palabra, a la Biblia. Y hay tesis humanas que dicen por ahí, no es verdad que Jesús sufrió en la cruz, pues si Dios estaba con él. No, acá el mismo Jesús se encarga de decirlo, por más tesis que escuches por ahí. Tengan cuidado lo que escuchan y quién le predica. Yo el otro día dije, si yo te predico sin la Biblia en la mano, prendeme fuego y echame afuera de la iglesia porque te puedo mandar al infierno. Un predicador que predica sin la Biblia, sin el conocimiento de la palabra, puede mandar gente al infierno. Pastores que me están escuchando, porque estoy seguro que tiene que haber pastores que me están escuchando, fíjate bien a quién llevas a predicar. Fíjate qué testimonio tiene y segundo, fíjate qué doctrina te lleva. Porque hoy pululan los malos testimonios y las falsas doctrinas. Amén. Entonces, acá dice Jesús mismo, que el Padre lo abandonó y lo desamparó. Ahora, la pregunta
que yo no tengo respuesta, y creo que nadie la tiene, ¿cómo hizo Dios para desentenderse de Cristo? ¿Qué pregunta? Ah, si la encuentro por ahí, dígamela. Porque se la pregunté a 10.000 maestros que saben 1.000 millones de veces más que yo. Y ninguno me supo contestar, porque yo tampoco lo sé. ¿Cómo hizo Dios? Mire, lo voy a llevar más allá. ¿Cómo va a ser Dios después que la iglesia se vaya con Cristo? Y para el tiempo final, ¿cómo va a ser Dios cuando dice Apocalipsis 8, creo, dice que el diablo y sus seguidores y todos aquellos que rechazaron a Cristo van a ser echados en un lago de fuego y azufre, y dice, y pondré una roca, una gran roca, y dice, y nunca más me acordaré? ¿Cómo va a ser Dios para...? Escúchame, ¿sabés lo que me preguntaron el otro día? Si el infierno es el destino final de los que rechazaron a Cristo. No, el infierno no es el destino final. El destino final, ¿sabés cuál es? El lago de fuego y azufre. ¿Sabés por qué? Porque el peor castigo que puede tener una persona es el olvido. Eso es cierto. Y dice Dios, y nunca más me acordaré de ellos. ¿Cómo va a ser Dios para olvidarse? Sin embargo, Él dice que va a ser así. ¿Y sabés cuál es el peor castigo? ¿Te imaginás que mientras vos estés en ese lago de fuego y azufre, acordándote de todos los males que hiciste, acordándote de tu familia, porque los que están ahí se acuerdan de todo, los que están hoy en el infierno se acuerdan de todo? Algún día tenemos que tocar ese tema, ¿eh? Amén. Algún día tenemos que tocar ese tema. Amén. ¿Me entendés? Los que están en el infierno se acuerdan de todo temprano. Escucha. Pero ¿cómo va a ser Dios para olvidarse? Pero si la Biblia me lo dice, yo tengo que decir sí, amén. Eso concierne solamente al ámbito mental de Dios. Wow. Qué bueno. Eso concierne solamente al ámbito de sentimientos y de pensamientos personales de Dios. ¿Cómo va a ser? No sé. De la misma manera, ¿cómo hizo Dios para desentenderse de Cristo? Yo tengo una respuesta. Que es la única que encontré. No tengo la respuesta en cuanto a cómo hizo. Pero yo creo, y por supuesto que me juego por esto, porque por lo que está en la Biblia yo me juego. ¿Me entiende? Yo soy un defensor de la doctrina. Porque tengo que hacer honor a los que me antecedieron, a esos apóstoles que dieron la vida jugándose el cuero, el pellejo, la sangre, la vida por la palabra. Y yo tengo que hacer honor a esos tipos, porque esos tipos se jugaron. Yo aprendí de ellos a jugarme por la obra, por la causa. Aprendí de Cristo a no insultar ni a atribuirle un despropósito alguno a Dios por lo que le estaba pasando. Supieron morir valientemente. Tuvieron agallas para bancarse todo lo que se bancaron. Y yo aprendí de ellos. Yo aprendo de ellos. Y yo me juego por lo que digo. No sé cómo habrá hecho Dios. Se habrá inventado otro mundo y se habrá ido a esconder ahí, o no sé, se habrá puesto a cantar, o qué sé yo, no sé. Porque su hijo se estaba muriendo ahí en la cruz. ¿Y vos qué vas a hacer como padre? A mí me toca a mi hijo y se le diga afuera que vamos a arreglar. Pero la única respuesta que tengo, ¿sabe cuál es? Y lo escribí alguna vez en algún apunte, no sé dónde. Pero si Dios no hubiera abandonado, no hubiera desamparado, desamparar, ¿sabe lo que significa en el diccionario? Desamparar es desentenderse de una persona. Veo que estás sufriendo, que te estás muriendo, pero a vos no te doy ni 5 de artículo. Morite. Duro, ¿no? Pero yo sí sé una cosa, porque esto me lo puso Dios en el corazón hace muchos años. Que si Dios desamparó y abandonó a Jesús en aquel momento, fue para que hoy nosotros tengamos su compañía en los momentos difíciles de nuestra vida. Vinieron unos fariseos, una casta de atorrantes, y burlándose le dijeron a Jesús:
Si es verdad que eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si hubiera bajado Jesús de la cruz, ni vos ni yo estaríamos acá ahora. Yo estoy seguro que el mundo hubiera dejado de ser mundo en ese mismo instante. Mire, por favor, por el amor de Dios, le estoy hablando de la palabra. Agradézcanle a Jesús que no se bajó de la cruz. Amén. Porque si Jesús se hubiera bajado de la cruz, y yo sé lo que digo, no estoy acá para hablar cualquier cosa. Sé bien lo que estoy hablando. Amén. Si Jesús se hubiera bajado de la cruz, hoy, en ese mismo instante, el mundo hubiera dejado de ser. Porque Dios le tenía gana a la humanidad, ¿verdad? Dios se quedó con, no sé si está bien dicho el dicho, o la frase, con sangre en el ojo porque el primer Adán le falló. El Adán, Amén. el hombre, Adán. Le falló, se quedó con sangre en el ojo. Dios tenía todas sus esperanzas cifradas o centradas en Adán. ¿Te imaginás? Cuando nació mi hijo Amadeo, el primero que tuve, ¡pah! Yo dije, este es mío. Esto salió de mí. Este tipo, claro, entonces cuando Dios lo ve a Adán, dice, este tipo lo hice yo, este tipo no me va a fallar. Entonces dice la Biblia que tuvo que venir el segundo Adán. ¿Vos te imaginás a Cristo bajando de la cruz? Porque si Cristo quería, si Jesús quería, se bajaba y nomás. Amén. Daba una sola orden a su propio cuerpo, porque era cuerpo, no era espíritu, era cuerpo. Amén. Ojo con esto, Amén. ojo con esto. Y sus heridas sanaban, bajaban, se iba al cielo. Pero ¿y vos y yo de dónde íbamos a parar? Con conocimiento de causa y por la lógica teológica, el mundo hubiera dejado de existir. Agradezcamos que Jesús no bajó la cruz, Amén. Tremendo. porque si no, no estamos acá. Amén. Entonces, mirá el significado de la cruz. Tremendo. Y significado específicamente de la obra, porque en realidad, pastor, amado y amados oyentes, estamos hablando a donde yo me estoy dirigiendo, a la obra que se hizo en la cruz. Amén. Sí, sí. A la obra que se hizo en la cruz. ¿Y quién hizo esa obra? Que gracias a la obra que Jesús hizo en la cruz estamos vivos. Amén. Estamos con una esperanza de una vida eterna. Entonces, escucha bien esto. Gracias a Dios que Jesús no descendió. Entonces, vuelvo a repetir. No centralicemos nuestro pensamiento en la cruz, en el madero. Que mucha gente tiene centralizado en el madero. Amén. Y yo creo, he visto, porque he viajado a otros países, específicamente en Estados Unidos, lo he visto mucho en Europa también, las iglesias con una gran cruz, Sí. Sí, sí. con un manto y con vi en Estados Unidos, en Nueva Jersey, una cruz con una lanza. Me encantó ver eso. Y no lo veo mal, porque fueron elementos que fueron utilizados. Y con una corona de espinas arriba, es hermoso ver esto. Y yo creo que lo hacen con buena intención. Amén. No lo están haciendo con mala intención los pastores. Maravilloso. Es hermoso eso. Pero no centralicemos en los elementos, sino en la obra para la cual fueron utilizados esos elementos. Amén. Le voy a dar un dato. Me quedan 5 minutos. Amén. Estamos hablando de la cruz. El soldado que le clavó la lanza al costado a Jesús, ¿recuerdan la historia? Estaba Jesús en la cruz y vino un soldado de abajo y lo chusea. Chusea se dice así normalmente, ¿no? Le clava la... Sí. Sí. Tremendo. Era leproso, soldado romano. Y, mire cómo me pongo. Tremendo, tremendo. Y esto es verdad. Quiero decirle algo. Cuando había cosas sorprendentes en la historia del pueblo de Israel, había dos clases de personas. Estaban los fariseos, pero también estaban los escribas. Y los escribas fueron los que, ¿te imaginas? Aparece un tipo levantando muertos. Los escribas pertenecían al diario Clarín. eran los periodistas de aquel tiempo. Sí.
Grupo Clarín de esa época. Es de esa Grupo época. Clarín. Mira, no. No, por favor. Por favor, bueno, escuche, eran los periodistas, ellos escribían, pero no escribían cualquier cosa. Ujú. Ellos escribían los sucesos sobresalientes. Y te imaginas que aparece un tipo, qué bueno, y un tipo lo digo con respeto. Escucha, que aparece un tipo que de repente al ciego le pone saliva en los ojos y lo hace ver. El tipo está loco, pero el ciego ve. Exacto. Un paralítico aparece caminando. Se presenta en el estanque de Betesda un tipo que hacía años y años que estaba tirado ahí, esperando que el ángel viniera y moviera las aguas para que el primero que entrara fuera sano. Viene Jesús, se le aparece de atrás, el tipo, el paralítico mirando el estanque, su esperanza en el estanque, y viene Jesús, se le aparece de atrás y lo levanta. Y le dice, toma tu lecho, levántate y anda. O sea, era un tipo para la época, y bueno, si hoy apareciera uno así, ¿te imaginas? Primero que lo voy a ver soy yo, ¿me entendés? O los primeros que lo van a ver son los periodistas. Entonces, ¿te imaginas semejantes obras? Levantaban muertos. Cuando Jesús levantó a Lázaro, ¿sabes la de periodistas que había? Ahí estaba Clarín, estaba TN, Crónica, estaban todos ahí. ¿Me entendés? Claro, porque el tipo, escuchá, este otro estaba podrido ya porque estaba olor a podrido y lo hace salir vivo. ¿Vos te imaginás lo que era eso? Era impresionante. Sí, sí, claro. Era algo sorprendente. Me quedan 5 minutos y termino con esto. Escuchá. Entonces, dice que viene el soldado y le clava en el costado la lanza. Por eso el significado de la lanza en Estados Unidos, que la ponen así apoyada en el... Es un misterio maravilloso ahí. Entonces esto que yo voy a enseñar ahora está los escribas, hay libros que escribieron los escribas y que están, y usted podía corroborar esto. Tenía lepra y le dan la orden un centurión. Centurión era un capitán de 100 soldados. Centurión viene de 100. Centuria. Y le clava, escucha esto, le clava la lanza en el costado a Jesús. Yo hice un corito hace muchos años, hace 35 años, que se llama Una gota de tu sangre sobre mí. Se canta en el mundo, especialmente para la Santa Cena. Hace 35 años. Y yo fui motivado en parte por esta historia. Por eso se llama Una gota de tu sangre este corito. Dice que cuando el soldado que tenía lepra le clavó a Jesús en el costado de la lanza, una gota de sangre de Jesús fue bajando por la lanza y le tocó la mano al soldado. Y dice que instantáneamente fue sano. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la expresión del soldado? Por favor, lean más su Biblia. Escuchá. ¿Sabe cuál fue la expresión, pastores? Amada audiencia del soldado. ¿Recuerdan esta frase? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Una gota de la sangre de Jesús. El que estaba colgado en el madero. Que creo que fue el primer milagro. Creo que fue el primer milagro y el único que Jesús hizo desde la cruz, desangrándose una gota de esa sangre. Fue cayendo por la lanza y llegó a tocar, fue descendiendo así, una gota. Tocó la mano del soldado Se inclinó. y dice la Biblia que fue sano. ¿Cómo no va a decir ese tipo que fue ordenado a clavarlo? Una maldición fue transformada en una bendición para este soldado. Volvemos de vuelta a lo del principio. Amén. Y él no pudo más que decir. Escucha, él, quedan 10 minutitos, no tuvo más 5 minutos, más que decir. Verdaderamente, este que está ahí, no los otros dos, el que me acaba de sanar a través de una, ¿quién va a creer que una gota de sangre puede sanar a una persona? ¿Quién va a creer que una gota de sangre, que una gota de sangre de un ser humano puede limpiar tu alma,
puede transformar tu vida, puede hacer de vos un hombre, una mujer diferente. ¿Quién va a creer? ¿Quién va a creer que hoy soy lo que soy y tengo lo que tengo? Porque una gota de la sangre de Cristo tocó mi vida. ¿Quién va a creer que hoy somos lo que somos y tenemos lo que tenemos gracias a la obra que un tipo hizo en una cruz? Que cuando todos los enemigos del infierno se avasallaron contra Jesús y dijeron, ya lo tenemos, ya está, ya lo tenemos. ¿Qué habrán dicho cuando expiró? Cuando Jesús dijo, consumado es. ¿Sabe lo que debe haber dicho el diablo? Ya está, lo vencimos. Sin embargo, escuchá, el tipo en los 3 días que estuvo su cuerpo en el sepulcro, pero él en persona, demostrándole a la muerte, al infierno, al diablo, a los demonios, que él todo lo podía. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Que él todo lo podía, que él inclusive ahora todo lo puede. Amén. Porque él está vivo y está acá y está ahí al lado tuyo. Y gracias a ese sacrificio que él hizo en esa cruz, hoy estás ahí. Por eso en esta hora, si estás con tus luchas, tus problemas, tus dificultades, dale gracias a Dios y decirle, yo quiero que una gota de tu sangre haga un milagro en mi vida. Una gota de esa sangre derramada en la cruz. Significado de la cruz. En la cruz que derramó su sangre, la obra maravillosa hecha en la cruz, en un lugar de tormento, con un elemento de muerte. ¿Quién va a creer que ese elemento de muerte, sobre el que fue derramada sangre, ahora se transforma en un elemento de vida? Qué bueno, en un elemento de vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Gracias. te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta radio, por este programa. No conozco al dueño de la radio, te pido que lo bendigas por la deferencia que él siempre tiene de abrirnos las puertas a los pastores, a mí y a tantos que vienen a predicar acá. Pero Señor, hemos estado hablando de esta cruz, Señor, sobre la que tu Hijo amado Jesucristo produjo el milagro que nadie nunca pudo, ni puede, ni podrá haber realizado. El milagro de que hoy nosotros somos resultado de ese milagro. En realidad, nosotros somos un milagro. Gracias. Nosotros somos el milagro. Que ese milagro vino a través de esa sangre derramada en esa cruz del Calvario por tu Hijo Jesucristo. Por eso en esta mañana, con el pastor y la pastora y el amado amigo que opera los equipos, te pedimos por cada persona que nos está escuchando a través de esta radio. Bendice, Señor. Hazle ver a través de tu Espíritu Santo que tú les amas, Señor, y que los necesitas, pero que quieres hacer un milagro a través de esa obra en el Calvario, esa obra excelente que Jesús hizo derramando su sangre en esa cruz. Bendigo a cada persona que me está escuchando, a cada persona, a cada amigo, amiga, a cada hermano, hermana, a cada siervo, a cada sierva que está predicando, llevando tu palabra, que están siendo fieles a ese mandato de no solamente imitar a Cristo en cuanto a seguirle y predicarlo, sino también imitarle y tratando de parecerse más a Cristo. Por eso bendigo a toda la audiencia. Señor, abre la ventana de los cielos y derrama bendición al que está pasando por problemas, dificultades, necesidades, problemas adversos. Señor, en el nombre de Jesús, que el milagro de la cruz, el milagro perfecto hecho por Cristo en la cruz, los abrace en este mismo instante. Gracias. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Gracias. Que el Señor les bendiga. Arriba ese ánimo, les esperamos en esta tarde a las 19:30 horas en la calle Llorente 6020, Templo Intercesión, entre calle Rafael Obligado y Ruta 3. Muchísimas gracias por la atención. Arriba ese ánimo y hasta una próxima oportunidad. Amén. Y esto queda en el kilómetro 30, barrio Dorrego. Amén. Así que bueno, los esperamos. Y bueno, invitarte y decirte que salimos por online, MIC RL 88
88.5 La Roca, por Facebook 88.5 La Roca, y si también nos quieres ver por canal de Generación de Intercesores, vas al Facebook y ahí nos vas a poder ver y escuchar. También saludar rapidito, ¿sí? A todos aquellos que nos escribieron por WhatsApp.